Me parece hoy sumamente importante señalar este encuentro de la coordinadora de sindicatos docentes de gestión privada y particulares del Cono Sur, porque bueno, en un momento tan complejo para América, no solamente para nuestro país, pensarnos juntos, pensar cuáles son las problemáticas comunes que tenemos, cómo miramos la educación, cómo miramos las condiciones de trabajo y la salud de nuestros compañeros y nuestras compañeras, cuáles son los puntos de encuentro sobre los cuales trabajar, entendiendo que cada país tiene sus particularidades, pero que también nos atraviesan importantes cuestiones de unidad. Así que subrayar esto, creo que, digamos, que todo lo que tenga que ver con lo colectivo, que todo lo que tenga que ver con juntarnos, que todo lo que tenga que ver con expresar más voces en cada una de nuestras voces, en ejercicio de las representaciones que tenemos, bueno, tiene que ser hoy puesto en valor. Nosotros venimos de un proceso de 5 años de un gobierno conservador de derecha que ha generado muchas dificultades para los trabajadores y las trabajadoras en general, y ahora estamos en una nueva etapa. Cambio de gobierno, hay un cambio, digamos, en la orientación política en Uruguay del gobierno, pero hay problemas que todavía se mantienen. El movimiento sindical en general lo que viene es, digamos, planteando cuestiones más de fondo, más estructurales, digamos, con propuestas que tienen que ver con un plan nacional de desarrollo, con propuestas que tienen que ver con una reforma, o mejor dicho, la instalación de un impuesto a los sectores más ricos de la sociedad para atender problemáticas de mucha urgencia en el Uruguay, como es el tema de la pobreza infantil. Y estamos en un año que, por ser el primer año de gobierno del gobierno del Frente Amplio en Uruguay, se está discutiendo para implementar el presupuesto para los próximos 5 años, y también estamos en digamos, en la primera ronda de negociación colectiva de estos 5 años. Trabalhadores que são contratados como pessoa jurídica para fraudar a legislação trabalhista. E esses trabalhadores que são chamados de empreendedores de si mesmos, empresários que só têm eles mesmos como próprio funcionário, através desse contrato perdem direitos fundamentais garantidos pela legislação. Direito a férias, a 13º salário, as contribuições obrigatórias para as pensões, nós chamamos de aposentadoria. Então essa é uma luta, a luta contra o avanço do que nós chamamos pejotização. Também a luta contra a reforma administrativa. Significa uma reforma do Estado brasileiro para retirar direitos de trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras públicas, que hoje têm direito a ingresso por concurso, hoje têm direito à carreira consolidada, e todos os direitos da carreira poderão ser amanhã, se aprovada a reforma administrativa no Congresso, submetidos a contratos precários e não mais a estabilidade própria do servidor público. E uma terceira luta nossa é contra o ensino à distância, que nós chamamos de EAD, que é esse sistema de superlotar salas de aulas virtuais e colocar um professor para ministrar aula para centenas e centenas de estudantes em condições absolutamente precárias de salário y de derechos. La verdad es que la situación de la docencia privada en Chile tiene sus particularidades, sus bemoles, es una situación compleja. En nuestro país solamente el 10% de la matrícula escolar corresponde a la educación privada. Sin embargo, una gran cantidad de docentes, profesoras y profesores desarrollan nuestra función desde el sector de ciclo inicial hasta lo que se conoce como cuarto medio. Es diverso, es complejo, y la verdad es que las situaciones de violencia, acoso y explotación laboral están presentes dentro del sistema privado de todas maneras. As condições de saúde são as mais preocupantes, porque quando acontece esse processo de flexibilização de direitos, o avanço do chamado ensino à distância, EAD,
com professores ministrando aulas para salas virtuais com um número enorme de estudantes, quando há superlotação de sala de aula efetiva de professores e restrição de direitos, as condições de trabalho, obviamente precárias, agravam também a situação de saúde. Então essa é uma preocupação e nós temos enfrentado essa questão com, primeiro, a mobilização, a luta para melhorar objetivamente as condições de trabalho e também parcerias com o Sistema Único de Saúde. O Brasil tem um sistema público de saúde, o SUS, programas e parcerias e também atividades formativas, atividades continuadas de formação para que os professores possam também cuidar da sua saúde, da voz, saúde psicológica, mental. Então é uma integração, ao mesmo tempo, de programas que apoiam psicologicamente os professores, com parceria com o Sistema Único de Saúde, parcerias públicas, mas ao mesmo tempo atividades formativas promovidas pelos sindicatos, pelas federações e também pela confederação para dar aos profesores condições de cuidado. Nosotros en el Uruguay, por la legislación, venimos trabajando en la conformación de lo que se llaman las comisiones de seguridad y salud laboral en cada una de las instituciones. Este es un proceso que venimos desarrollando, impulsando, más allá de que la ley obliga, no siempre se establecen estas comisiones en las instituciones, en las empresas, y por lo tanto el sindicato de alguna manera viene empujando para que estas comisiones se establezcan, para poder hacer cumplir la normativa e inclusive para establecer la negociación entre trabajadoras y trabajadores dentro de cada una de las instituciones. Por otro lado, hay un tema de mucha preocupación para todas y todos los trabajadores de la enseñanza privada que está vinculado a las condiciones de salud mental de nuestras compañeras y compañeros. Desde FESICOP señalamos la importancia del cuidado y la salud física y mental del profesorado. La verdad es que la situación en Chile es bastante compleja y diversa y tiene que ver en muchas ocasiones con la diversidad del trabajo que se desarrolla, si los colegios son particulares, subvencionados o municipales. La docencia está fuertemente expuesta a problemas de salud mental, a problemas de salud física, enfermedades musculoesqueléticas, y la verdad es que la intervención del Estado y de los empleadores ha sido bastante pobre para poder no solo avanzar en una legislación pública y política en relación a la salud, sino que también en la prevención, en la adopción de medidas correctivas para poder eliminar todos los rasgos de acoso, de violencia y de enfermedades laborales dentro de las comunidades educativas. Mas o sindicalismo brasileiro sofreu nos últimos anos, notadamente a partir de 2016, com o impeachment, que nós chamamos golpe, contra a presidenta Dilma, uma agenda de ataques aos seus direitos fundamentais. Financiamento sindical, ataques ao direito de negociação sindical, medidas, a chamada reforma trabalhista, que atacou não apenas os direitos dos trabalhadores, mas também das entidades sindicais. Então, houve um processo de desestruturação, de tentativa mesmo de esmagamento das entidades sindicais. Mas, com muita resistência, mantivemos a luta e seguimos na luta. Os sindicatos, as federações e a confederação, com um processo de negociações, aprovação de convenções coletivas de trabalho, acordos coletivos e manutenção, com muita luta, dos direitos já conquistados historicamente e também a resistência para não perder direitos, como reajustamento salarial, direito de férias e tantos outros direitos que tanto a legislação brasileira nos assegura, quanto as convenções coletivas e os acordos coletivos. Los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza privada en el Uruguay estamos en un proceso de afianzamiento de lo que es nuestra organización sindical, con un crecimiento de la organización, en el volumen de nuestra organización, que nos ha permitido en los últimos años, a pesar de algunas situaciones muy adversas, como fue el último gobierno
por el gobierno de los pasados 5 años, un gobierno de derecha que vino por la confiscación de derechos, ajuste indiscriminado en el sector tanto público como privado. Hemos tenido, de cualquier manera, hemos podido resistir de alguna forma a esta situación y venimos en un proceso de crecimiento de nuestra organización sindical. La actividad sindical en Chile, en nuestro país, ha ido creciendo paulatinamente, yo diría de una manera lenta pero segura, como se dice. La verdad es que tenemos muchas expectativas de que este movimiento sindical, docente, de trabajadoras, de trabajadores, de trabajadores de aplicaciones, etcétera, los precarizados o boletarios, como se llaman en Chile, puedan generar sus propias organizaciones y puedan tener voz y voto dentro de todas las políticas públicas que se desarrollan en nuestro país. Así que nuestro objetivo y nuestros planteamientos son seguir avanzando, seguir creando unidad, no solo en nuestro país, sino que en el Cono Sur, dentro de todos los elementos que permiten y las herramientas que da el sindicalismo. Y contar un poco también cuál es la situación de hoy de Argentina. Estamos atravesando un momento muy complejo. Bueno, la CGT, que es nuestra organización madre, acaba de renovar sus autoridades y en ese contexto nosotros hoy somos parte de esa CGT, parte activa de esa CGT, y desde ese lugar, bueno, tenemos un complejo, digamos, de reformas que hoy se están planteando y se están presentando, que tienen que ver con el mundo del trabajo, que tienen que ver con la organización sindical, que tienen que ver también con las estrategias del mundo financiero y que tienen que ver con la educación. Entonces creemos que todas estas cuestiones, digamos, que están enlazadas, atentan específicamente, digamos, se piensa en un cambio de paradigma que lo que está atentando es contra la expresión colectiva de los trabajadores y de las trabajadoras. Así que estamos muy atentos a eso y estamos también muy dispuestos a resistir en todos los frentes, en el legislativo, en la calle y si hace falta también en el judicial, que no se avance sobre los derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras de la educación y por los trabajadores y las trabajadoras en general.